Mi madre me gritó, o ella o yo, cuando defendí a mi esposa. Así que hice mi maleta y me fui. Al día siguiente descubrió que también se iba su único sostén económico. No puedes dejarme, dijo. Y yo le respondí, así se siente. Cuando mi mamá soltó la frase de o ella o yo ya venía sintiendo desde hacía años que ese ultimátum estaba cocinándose. No fue algo que salió de la nada, no fue un arranque repentino. Era el resultado lógico de una relación que llevaba demasiado tiempo rota, aunque yo me empeñaba en verla como difícil o estresante, porque aceptar que mi propia madre era una presencia tóxica en mi vida se sentía como traicionarme a mí mismo. Ella siempre cargó con esa idea de que yo le debía todo, que mi papel en la vida era cuidarla, sostenerla y, en sus palabras, no olvidarme jamás de quien me parió. Esa frase la decía en tono de broma, pero era la clase de broma que tiene filo, como si al reírse te empujara la punta de un cuchillo contra la costilla para recordarte que sabe dónde presionar para que duela. Desde que murió mi papá, cuando yo tenía 20 y tantos, fui convirtiéndome lentamente en su único sostén económico. Al principio lo hacía con gusto, porque pensaba que así se hacía, que eso era familia, que cuando uno de los tuyos se cae, lo levantas y lo acompañas hasta que vuelva a caminar. Pero ella nunca volvió a intentar caminar sola. Era como si cada año que pasaba se dejara caer un poco más sobre mí, y yo, en vez de poner límites, me inclinaba más y más, convencido de que en algún punto iba a enderezarse. Nunca lo hizo. Yo pagaba su renta, su comida, su plan de teléfono, incluso cosas que ni siquiera necesitaba, y aún así se quejaba de que no le alcanzaba para vivir como merecía. Nunca supe qué era ese merecer, pero estoy seguro de que no incluía tener consideración conmigo. Cuando conocí a Laura, mi mamá pareció convencida de que mi vida se había descarrilado. No porque Laura fuera conflictiva, ni irresponsable, ni oportunista. Al contrario, Laura era y es una mujer tranquila, empática, trabajadora y con un sentido del humor que me salvó en más de una época gris. La verdad es que mi mamá simplemente no toleró que yo repartiera mi tiempo y mi cariño en alguien que no fuera ella. Recuerdo que la primera vez que la invité a cenar con nosotros, Laura habló de su trabajo de medio tiempo y de la certificación que estaba cursando, y mi mamá respondió que qué interesante, pero con ese tono de pobre niña. Como si estuviera recogiendo un cachorro callejero. Desde entonces la empezó a llamar la mantenida esa, no de frente, sino cuando pensaba que estaba fuera de alcance, aunque la verdad nunca se esforzó demasiado en disimularlo. Los comentarios se volvieron parte del ambiente familiar, como una humedad que nunca se va. Cada vez que Laura y yo mencionábamos nuestros planes, mi mamá encontraba la forma de convertirlo en un ataque personal. Si Laura quería aplicar a otro empleo, decía que seguro yo lo terminaría pagando. Si yo invitaba a Laura a salir, decía que era un desperdicio gastar en alguien que no aportaba nada. Laura intentaba ignorarlo, pero yo veía cómo se tensaba cada vez que mi mamá entraba a una habitación. Aún así, por un tiempo traté de mantener la paz, porque uno se engaña pensando que si aguanta un poco más, la tormenta se irá sola. Pero las tormentas no se van. Solo crecen. La noche que todo se derrumbó ocurrió en una cena que supuestamente era una visita tranquila. Yo había insistido en que no sacáramos ningún tema delicado, que solo pasáramos un rato sin fricciones. Pero mi mamá llevaba encima un resentimiento viejo, y cuando la gente como ella acumula suficiente veneno, tarde o temprano necesita escupirlo. Empezó criticando pequeñas cosas, como siempre, hasta que de repente cambió el tono, soltó el tenedor como si le pesara y dijo que no entendía cómo podía seguir cargando con Laura, que ella estaba cansada de ver cómo yo tiraba mi vida por la borda. Laura intentó responder con calma, pero mi mamá la interrumpió diciendo que una mujer que no pone un centavo en la mesa no tiene derecho a nada. Yo le dije que parara, que no tenía por qué faltarle el respeto, y ahí fue cuando explotó y soltó su ultimátum. En cuanto dijo que tenía que elegir entre ella y mi esposa, sentí algo que nunca había sentido hacia mi mamá, una mezcla de hartazgo, claridad y un cansancio tan profundo que casi me mareó. Le dije que si esa era su postura, entonces no había nada más que hablar. Me levanté, tomé una maleta pequeña y empecé a guardar mis cosas sin siquiera pensarlo. No fue un gesto dramático, no hubo gritos, no hubo portazos. Fue más bien la clase de movimiento automático que hace alguien que ha estado conteniendo un derrumbe durante demasiado tiempo. Laura estaba llorando, no por el insulto, sino porque sabía lo que significaba ese momento. Yo también lo sabía. Esa noche nos quedamos en casa de un amigo y, por primera vez en años,
Pude respirar sin sentir que tenía que estar pendiente de una bomba emocional a punto de estallar. Por la mañana, mi mamá me llamó llorando, diciendo que cómo era posible que la hubiera dejado así, que no tenía dinero, que el casero estaba exigiendo el pago, que yo era su hijo y no podía dejarla tirada. Me soltó un no puedes dejarme dicho con esa mezcla de exigencia y victimismo que había definido nuestra relación desde que era adolescente. Y por primera vez, en vez de sentir culpa, sentí una serenidad que todavía no sé cómo explicar. Solo le dije que así se sentía cuando alguien te pone a elegir entre la persona que amas y la persona que te daña, y colgué. Ese fue el verdadero quiebre, no el ultimátum, sino darme cuenta de que ella no concebía una vida donde yo no estuviera sosteniéndola económicamente y emocionalmente, aunque eso significara destruir mi matrimonio. Y su sorpresa, ese no puedes dejarme, solo confirmó que en su cabeza yo era un recurso, no un hijo. Ese día terminó algo que llevaba años agonizando, y aunque dolió mucho menos de lo que debería cuando se trata de una madre. Porque la verdad es que ya no quedaba mucho por salvar. Actualización 1. Un par de semanas después de haber salido de la casa de mi mamá, cuando ya vivíamos una especie de calma rara en el apartamento, me di cuenta de que el silencio que había dejado mi ausencia en su vida estaba empezando a producir un efecto que yo, honestamente, no esperaba tan rápido. No fue inmediato, porque mi mamá siempre tuvo esa habilidad de volverse mártir en tiempo récord y era cuestión de horas para que transformara cualquier límite en una traición imperdonable. Pero con el paso de los días, cuando vio que no cedía, empezó la secuencia habitual que había usado conmigo desde que tengo memoria, primero la indignación, luego las quejas, después las llamadas interminables, y más adelante el llanto desesperado. Solo que esta vez nada funcionó como ella esperaba, porque no contesté ninguna de esas llamadas y no cedí a ninguna manipulación. Había dejado de enviarle dinero, cancelé las transferencias automáticas, quité mi tarjeta del sistema de pagos de su renta y marqué como bloqueadas todas las notificaciones que provenían de ella. Por primera vez en mi vida corté, de manera deliberada, el flujo constante de rescates que la habían mantenido al margen de cualquier consecuencia real. El golpe económico fue casi inmediato. Durante años, mi mamá había vivido con una seguridad que no provenía de su propio esfuerzo ni de ahorros ni de un trabajo, sino de la certeza absoluta de que yo siempre iba a estar ahí para resolverlo todo. Cuando le corté el dinero, la estructura completa que había construido alrededor de mi presencia empezó a tambalearse. Me enteré por mensajes filtrados entre familiares que el casero había ido a tocarle la puerta exigiendo el pago atrasado. Que ella había intentado convencerlo de darle una prórroga diciendo que su hijo estaba pasando por una etapa y que pronto retomaría sus responsabilidades. Me lo contaron casi con tono de burla, como si fuera gracioso verla enfrentarse a la realidad. Pero para mí no había nada gracioso en eso. No era una venganza barata, no era regodearme en su miseria. Era simplemente dejar de sostener algo insostenible. En esos días, mi tía empezó a meterse en el asunto. Siempre había sido la portavoz no oficial de mi mamá, la encargada de reforzar cualquier discurso dramático que sirviera para hacerme sentir culpable. Me llamó una tarde y lanzó esa frase que ya esperaba desde que la vi aparecer en la pantalla del teléfono, que una madre es sagrada. Nunca he entendido ese argumento. ¿Sagrada para quién?, me dan ganas de preguntar. Porque para mí, durante años, mi mamá fue una figura que yo cuidaba más por miedo que por devoción. Le respondí a mi tía que yo no estaba obligado a mantener a un adulto que había decidido no hacerse responsable de su vida. Ella insistió en que eso no es así, que nadie abandona a su madre, que estaba haciendo quedar mal a la familia. Le pregunté por qué entonces ella no ayudaba económicamente si tanta preocupación sentía, y el silencio que siguió fue tan largo que me dio la sensación de que había colgado sin avisar. Luego murmuró algo sobre no meterse y terminó la llamada de forma abrupta. Esa conversación fue una confirmación más de que la moral familiar solo funciona mientras yo sea quien paga. Mientras tanto, Laura vivía atrapada entre un sentimiento de culpa y la necesidad de mantenerse firme. Le costaba procesar que mi mamá la culpara de todo, como si ella hubiera manipulado cada paso que di, como si fuera algún tipo de amenaza que había invadido mi vida y me hubiera lavado el cerebro. Laura no sabía lidiar con la idea de ser responsable de la ruptura entre madre e hijo, aunque yo le repetía cada noche que esto venía de años atrás, que ella solo había sido la chispa que encendió una bomba que ya estaba construida mucho antes de que la conociera. Aún así, la veía inquieta, como si cargar con la etiqueta de culpable le pesara más de lo que estaba dispuesta a admitir.
Yo intentaba tranquilizarla, pero la verdad es que también estaba procesando mi propio duelo, porque cortar de raíz a un familiar, por más dañino que haya sido, deja una mezcla de vacío y alivio difícil de explicar. A finales de la segunda semana, mi mamá dejó de llamarme y pasó a enviar mensajes intercalados entre insultos y súplicas. Un día decía que yo era un mal hijo que la había dejado tirada, y al siguiente enviaba textos diciendo que necesitaba solo un poco de ayuda para estabilizarse, que prometía que no habría más problemas, que estaba arrepentida de haber dicho cosas feas en la cena. Pero en ningún mensaje reconocía lo verdaderamente importante, que había intentado ponerme contra mi esposa, que había humillado a Laura, que había usado el chantaje como arma. Solo hacía referencia a las consecuencias, nunca a las causas, y eso para mí era señal suficiente de que no había cambiado nada en el fondo. Pronto me enteré, otra vez por familiares, que se había tenido que ir del departamento porque no pudo pagar ni siquiera la mitad del mes. Al principio intentó quedarse argumentando que yo retomaría los pagos en cualquier momento, pero cuando el casero vio que no había movimiento de dinero, le dio un plazo corto y ella no tuvo más opción que empacar unas cuantas cosas y mudarse a la casa de una prima con la que apenas tenía relación. Esa prima luego le dijo a mi tía que mi mamá había llegado con actitud de víctima, contándole una versión donde Laura era la villana que me había puesto en su contra. Me sorprendió poco, porque ese siempre fue su método. Si no puede controlar la narrativa conmigo, la redirige hacia los demás para recibir compasión. Durante ese tiempo yo dormí mejor que en años. No es que no pensara en mi mamá, pero la ansiedad que me había seguido desde la adolescencia se redujo a un susurro en lugar de un ruido constante. Me di cuenta de que la mayor parte del estrés emocional que cargaba no era por las responsabilidades de la vida adulta, sino por la obligación tácita de apagar los incendios que mi mamá encendía cada semana. Sin tener que vigilar su estado de ánimo ni anticipar sus explosiones, mi mente encontró un espacio que no sabía que estaba disponible. Incluso Laura me lo comentó una noche, diciendo que me veía más relajado, con menos rigidez en los hombros, como si por fin pudiera soltar un peso que llevaba agarrado demasiado tiempo. Pero ese respiro no duró mucho. Un día, de forma completamente inesperada, mi mamá apareció en nuestro edificio. Yo había cambiado de número, pero ella sabía dónde vivíamos. No entró al lobby porque no tenía llaves, pero se quedó afuera tocando la puerta principal y marcando el timbre con insistencia. Cuando miré por la cámara del intercomunicador, vi su expresión entre desesperación y rabia. No salí. Le hablé por el altavoz, le dije que no iba a abrir, que no tenía nada que hablar con ella si seguía con la misma actitud. Ella empezó a llorar, a decirme que cómo podía ser tan cruel, que ella no tenía a nadie más. No contesté. Volvió a tocar, más fuerte, y cuando vio que no iba a obtener respuesta, amenazó con quedarse ahí toda la noche. Le dije que si no se iba, llamaría a la policía. Esa amenaza funcionó. Se fue, pero no sin antes decirme que yo había permitido que una mujer me robara de mi propia sangre. Cuando finalmente se marchó, me quedé un largo rato en silencio, tratando de digerir lo que acababa de pasar. No fue un momento de victoria ni una sensación de triunfo. Fue más bien un cierre amargo, como si una parte de mi vida hubiera terminado sin ceremonia ni despedida. Era la primera vez que yo elegía una familia que no fuera la de origen, y aunque sabía que era lo correcto, también sentía que estaba caminando sobre un suelo recién descubierto que todavía no sabía si era firme o se iba a romper bajo mis pies. Pero incluso con esa incertidumbre, había algo que sí tenía claro: no iba a regresar a ese ciclo. No esa vez. No después de haber visto lo que costaba salir. Actualización 2. Habían pasado un par de meses desde el día en que mi mamá apareció en el edificio tocando el timbre como si pudiera derribar la puerta a fuerza de insistencia. Para entonces, la situación parecía haberse asentado en un silencio incómodo, no porque las cosas estuvieran resueltas, sino porque cada quien estaba digiriendo las consecuencias de la ruptura. Yo había mantenido la distancia con una disciplina que ni sabía que poseía, y aunque todavía había momentos en los que la culpa intentaba colarse, ya no era ese nudo que me apretaba el estómago cada mañana. Era más bien un recordatorio lejano de una vida que seguía intentando recuperarse sin mí. Lo que no esperaba era que, en ese proceso de separación, empezara a ver con claridad cosas que antes daba por normales, detalles que ahora parecían absurdos. Como si hubiera estado viviendo bajo un velo durante demasiado tiempo y recién entonces lo hubiera levantado. Durante esos meses, Laura terminó la certificación que llevaba años posponiendo por el estrés que le generaba la presencia constante de mi mamá.
Con un título en mano, comenzó a buscar trabajos con un salario más acorde a sus capacidades, y en cuestión de semanas encontró una oferta que prácticamente duplicaba lo que ganaba antes. Fue un cambio que llegó de forma tan natural que me di cuenta de lo mucho que la dinámica familiar anterior nos había frenado a ambos. Yo vivía apagando incendios ajenos y Laura vivía intentando no provocar ningún incendio más. Sin mi mamá presionando, sin su voz filtrándose en cada decisión, todo parecía avanzar con una fluidez que nunca habíamos conocido. No fue inmediato, pero un día nos dimos cuenta de que estábamos levantando una vida que de verdad se sentía nuestra y no un parche temporal construido alrededor de las crisis de alguien más. La noticia del nuevo trabajo de Laura llegó inevitablemente a oídos de algunos familiares, y aunque no sé exactamente cómo, terminó regresando de rebote hasta mi mamá. Lo supe porque un día recibí un mensaje largo, lleno de palabras disfrazadas de afecto, donde intentaba convencerme de que ahora que Laura ganaba dinero, ya no había razón para mantener la distancia. Decía que tal vez nos habíamos precipitado, que ella había reflexionado mucho y que no quería vivir alejada de su único hijo. Lo curioso es que en ese mensaje no había ni una sola mención de las cosas que había dicho de Laura, ni de haber tratado de ponerme contra ella, ni del ultimátum. Era como si todo eso hubiera sido un malentendido menor y no el núcleo entero del conflicto. Su versión de la historia era tan conveniente que por un momento me pregunté si de verdad creía lo que decía o si simplemente esperaba que yo estuviera dispuesto a reescribir el pasado igual que ella. Leí el mensaje varias veces antes de decidir no responder. No con rencor, sino porque sabía que cualquier respuesta abriría una puerta que necesitaba mantener cerrada. No estaba preparado para volver a entrar en el ciclo, ni para fingir que solo había sido un mal momento. Además, había algo que me inquietaba profundamente, esa facilidad con la que mi mamá convertía las consecuencias en injusticias y sus actos en sacrificios. Decía que extrañaba a su hijo, pero en la misma línea insinuaba que yo había dejado que otra persona me controlara. Era una mezcla rara de nostalgia y manipulación, una especie de anzuelo emocional envuelto en papel brillante. En medio de ese intento de reaparición, surgió otro conflicto inesperado. Me enteré, por comentarios que fueron llegando de distintas direcciones, que mi mamá había empezado a contar una versión totalmente distorsionada de lo ocurrido. Decía que Laura la había insultado, que yo había reaccionado de manera exagerada, que ella solo había expresado preocupación por mi bienestar, que Laura la había provocado intencionalmente porque quería quitarla del camino. Esa parte fue la que más me sorprendió, porque describía una realidad que simplemente no existió. Pero lo que realmente me golpeó fue darme cuenta de que varias personas estaban eligiendo creerle, no porque lo que decía fuera convincente, sino porque siempre resultaba más cómodo seguir la narrativa del drama que admitir que alguien de la familia había sobrepasado límites graves. Era como si todos colaboraran inconscientemente en mantenerla en un pedestal que nunca debió estar ahí. Una tarde, estaba sentado revisando unos correos de trabajo cuando recibí un mensaje de mi primo, uno con el que solía llevarme bien antes de que mi mamá se encargara de tensar todas mis relaciones. Me dijo que mi mamá había intentado demandarme por abandono y que él había escuchado a través de otra tía que el abogado prácticamente se había reído en su cara. Al parecer, ella había ido con la expectativa de que la ley la protegiera por el simple hecho de ser mi madre, como si existiera alguna obligación legal que me forzara a sostenerla económicamente. Cuando se enteró de que no era así, salió de la oficina del abogado furiosa, diciendo que la justicia en este país no servía para nada. Mi primo me lo contaba como si fuera un chisme jugoso, pero yo lo recibí como una muestra perfecta de lo desconectada que estaba mi mamá respecto a la realidad. Conforme pasaba el tiempo, era evidente que estaba experimentando un choque que nunca había previsto. Durante toda mi vida, ella había actuado bajo la suposición de que yo siempre iba a acudir al rescate, sin importar cuántas veces me insultara, me humillara o deslegitimara mis decisiones. Estaba acostumbrada a un hijo que ponía su felicidad y su matrimonio en segundo plano para sostenerla a ella. Que de repente ese hijo dejara de girar alrededor suyo no solo la tomó desprevenida, sino que la dejó sin herramientas, porque su única forma de relacionarse conmigo consistía en controlar mis emociones a través de la culpa. Y ahora la culpa no funcionaba. Ni el llanto ni las amenazas ni las súplicas. Se encontró frente a una puerta cerrada que no podía forzar, y creo que fue la primera vez en su vida adulta en la que tuvo que enfrentarse a sus propias decisiones sin un salvavidas cerca. Mientras todo eso sucedía, Laura y yo empezamos terapia de pareja, no porque estuviéramos en crisis,
sino porque queríamos asegurarnos de reconstruir nuestra relación sin arrastrar los patrones que habían marcado mis vínculos con mi mamá. En esas sesiones entendí muchas cosas que antes veía como simples rasgos de carácter. Descubrí que llevaba años normalizando comportamientos que, puestos bajo la lupa, eran formas de manipulación emocional bastante claras. Aprendí que mi mamá había usado el sacrificio como arma, que confundía afecto con control y que yo había crecido creyendo que amar significaba aguantar. Fue un proceso incómodo, pero también liberador. Laura, por su parte, confesó que había pasado mucho tiempo sintiendo que estaba compitiendo con alguien que no jugaba limpio. Alguien que tenía acceso directo a mis emociones y que sabía presionarlas para volver a colocar en el centro de mi vida una dinámica que ya no funcionaba. Poder hablar de eso sin miedo ni reproches fue como sacar una espina enterrada demasiado profundo. En medio de ese proceso de reconstrucción, mi mamá envió otro mensaje, esta vez más corto, diciendo que estaba arrepentida de haber exagerado, que tal vez había dicho cosas hirientes en la cena por el estrés, que extrañaba cómo solíamos ser. Lo pensé un rato largo, pero decidí nuevamente no responder. No porque quisiera castigarla, sino porque entendí que cualquier intento de retomar la relación desde ese punto sería volver a entrar en un laberinto sin salida. Ella hablaba de estrés, cuando lo que había ocurrido ese día no había sido un arrebato, sino la culminación de una actitud que venía arrastrándose por años. No podía acercarme a alguien que no reconocía el daño que había hecho, y menos aún a alguien que seguía creyendo que el problema había sido mi reacción y no su comportamiento. Fue durante una conversación con la terapeuta cuando me di cuenta de otra cosa importante. Mi mamá nunca había imaginado un escenario en el que yo pudiera prosperar sin ella. No porque me deseara mal, sino porque estaba tan acostumbrada a verme como su soporte que la idea de que yo construyera una vida independiente la desestabilizaba. En su mente, mi éxito económico y emocional debía estar siempre ligado a su presencia. Que Laura consiguiera un mejor trabajo y que yo empezara a florecer emocionalmente sin su intervención era, de cierta forma, un recordatorio de que ya no era indispensable. Y hay personas que prefieren destruir relaciones antes que aceptar que su papel ha cambiado. Con el paso de las semanas, la distancia se volvió algo permanente. Mi mamá ya no tocó el timbre, ya no llamó ni escribió con la misma frecuencia. No creo que haya aceptado nada, pero sí entendió que seguir insistiendo no le daría el resultado que quería. Yo, por mi parte, me sentí por primera vez en mucho tiempo con la capacidad de avanzar sin sentir que estaba dejando atrás una responsabilidad imposible de cumplir. La vida con Laura se volvió más liviana. No perfecta, pero sí más estable. Era como si por fin pudiéramos ver cuáles partes de nuestra relación nos pertenecían a nosotros y cuáles habían sido moldeadas por la sombra de mi mamá. Esa claridad no llegó de golpe, sino en pequeños momentos, una cena sin miedo a que el teléfono sonara con una emergencia inventada, una mañana sin mensajes acusatorios, una tarde sin discusiones provocadas por comentarios envenenados. Fue en esa suma de instantes cotidianos donde entendí que la verdadera ruptura no había sido el ultimátum ni la pelea, sino la decisión de elegir una vida que no estuviera determinada por las heridas de otra persona. Y aunque todavía había fragmentos de duelo en el proceso, también había un alivio profundo que, por primera vez, me permitía imaginar un futuro que no girara alrededor de reparar lo que alguien más rompía. Actualización final. Había pasado un tiempo considerable desde los últimos intentos de mi mamá por recuperar algún tipo de contacto conmigo, lo suficiente como para que el silencio dejara de sentirse como un vacío incómodo y empezara a parecerse más a una especie de estabilidad que nunca antes había conocido. No fue un proceso inmediato, porque toda la vida había aprendido a interpretar el silencio como una antesala del desastre, una calma artificial que precedía al siguiente estallido emocional. Pero con los meses, el silencio empezó a adquirir otro significado, más cercano a la tranquilidad y a la posibilidad de construir algo sin tener que estar mirando por encima del hombro. Laura y yo ya teníamos una dinámica más fluida, más propia, y la distancia con mi madre se había convertido en una barrera necesaria que nos había permitido reconocernos sin interferencias externas. Sin embargo, como suele pasar en situaciones donde quedan asuntos sin resolver, esa calma terminó siendo interrumpida por un mensaje que llegó de manera abrupta, casi como un eco tardío de todo lo que había quedado atrás. Fue una tarde común, una de esas en las que Laura estaba trabajando desde la mesa del comedor y yo revisaba unos documentos en la computadora. El teléfono vibró una sola vez, sin insistencia, sin llamadas posteriores, y cuando vi el nombre de mi mamá en la pantalla, sentí un tirón interno que no sabría definir.
No fue miedo, tampoco nostalgia. Fue más bien una sensación de alerta, como cuando alguien abre una puerta que creía cerrada para siempre. Al abrir el mensaje, encontré un texto breve, escrito sin las quejas teatrales ni las acusaciones que habían caracterizado sus intentos anteriores. Decía que entendía lo que era no tener a nadie, que la vida le había dado un golpe más fuerte del que esperaba, que sabía que yo estaba enojado y que quizás tenía razón para estarlo. Lo curioso fue que, a diferencia de sus mensajes anteriores, este no se centraba en pedirme dinero ni ayuda ni siquiera una explicación. Era casi una confesión escrita con una voz apagada, como si hubiera perdido las fuerzas de sostener la máscara que había usado durante tanto tiempo. Mi primera reacción fue dejar el teléfono boca abajo sobre la mesa. Laura notó mi cambio de expresión, pero no dijo nada. En los últimos meses, habíamos aprendido a movernos con cautela cuando se trataba de mi mamá, no porque tuviéramos miedo, sino porque cada intervención suya traía consigo una carga emocional que nos dejaba agotados. Me tomé unos minutos para procesar el mensaje. Lo leí varias veces y me llamó la atención que, por primera vez, no hubiera ni un rastro de exigencia. Eso, lejos de tranquilizarme, me preocupó. Sabía que mi mamá rara vez mostraba vulnerabilidad sin un motivo. Siempre había utilizado su fragilidad como recurso, como un mecanismo para conseguir lo que quería, y aunque este mensaje parecía distinto, no podía confiar de inmediato en esa nueva versión. Durante días no respondí. No porque quisiera castigarla, sino porque necesitaba entender qué significaba lo que había dicho. Había una parte de mí que quería creer que era un paso hacia algún tipo de reconocimiento de sus errores, pero también existía otra parte que sospechaba que podía ser un nuevo ángulo desde el cual intentar recuperar el control. Decidí no precipitarme y esperar. La espera, sin embargo, no duró demasiado porque, al cabo de unos días, llegó otro mensaje. Este era un poco más largo y contenía detalles que dejaban en claro lo que estaba pasando. Me dijo que la prima con la que se había estado quedando había empezado a cansarse de tenerla ahí, que las cosas en la casa eran tensas, que la convivencia se había vuelto insoportable. Comentó que se sentía humillada y que por primera vez entendía lo difícil que era depender de alguien que no quería sostenerte. Nunca mencionó mi nombre en ese punto, pero era evidente que la insinuación estaba ahí, como si pidiera que empatizara con ella sin pedirlo abiertamente. Fue inevitable reconocer cierto paralelismo entre lo que ella vivía y lo que yo había vivido durante años. Pero también entendí que una coincidencia no era una absolución. La situación en la que se encontraba era producto directo de las decisiones que ella había tomado y de la manera en que había manejado nuestra relación. No era un castigo ni una revancha, era simplemente la realidad alcanzándola. Aún así, leerla en un tono tan distinto al habitual me dejó con una sensación de incomodidad. Era como escuchar la voz de alguien que finalmente estaba viendo la estructura desde afuera, con los ladrillos cayéndose, y entendía que no quedaban apoyos que la sostuvieran. Pasaron unas semanas más sin que yo respondiera, y poco a poco el tema empezó a ocupar espacio en mis pensamientos. No desde la culpa, sino desde una necesidad de cierre que no sabía que tenía. No quería retomar la relación ni volver a incorporar su presencia en mi vida, pero sí necesitaba decir algo que dejara explícito aquello que durante años había evitado decir. Después de pensarlo demasiado, una mañana escribí una respuesta breve, casi tan escueta como el primer mensaje que ella había enviado. Le dije que no había dejado de hablarle porque quisiera hacerle daño, sino porque ella me había puesto en una posición imposible. Le dije que sus palabras sobre Laura nunca fueron malentendidos, que ella había trazado una línea al decir que debía elegir entre mi esposa y ella, y que esa elección, aunque dolorosa, había sido inevitable. Le dije que, durante años, había intentado cargar con una responsabilidad emocional que no me correspondía y que lo que estaba viviendo ahora no era un castigo ni una venganza, sino la consecuencia de una dinámica que se había vuelto insostenible. Y terminé diciéndole que fue ella quien eligió perderme al negarse a ver el daño que estaba causando. No esperaba una respuesta inmediata, pero pocas horas después llegó un mensaje breve, escrito con una precisión que nunca había visto en ella. Decía que no tenía nada que contestar porque yo había dicho exactamente lo que pensaba y que, aunque no lo compartiera, entendía que no había marcha atrás. Me dijo que lamentaba que las cosas hubieran llegado tan lejos, pero también comentó que no sabía cómo haberlo hecho diferente. Esa frase, lejos de sonar como una disculpa genuina, me confirmó algo que había tardado mucho tiempo en aceptar.
Mi mamá nunca iba a reconocer el alcance de sus actos porque para ella eran la única forma que conocía de relacionarse. Su incapacidad de ver más allá de su propia perspectiva era, y siempre sería, la barrera definitiva entre nosotros. Después de ese intercambio, la comunicación se detuvo por completo. No hubo más mensajes, ni intentos de acercamiento, ni indirectas enviadas a través de familiares. Fue como si ese cierre hubiera sellado la distancia de manera definitiva. A partir de entonces, empecé a sentir que por fin podía avanzar sin mirar atrás. No porque hubiera superado todo, sino porque ya no quedaba nada pendiente que pudiera arrastrarme de vuelta al mismo ciclo. Laura notó el cambio y hubo un momento, una noche cualquiera, en el que me dijo que me veía más ligero, como si por fin hubiera soltado algo que llevaba cargando incluso antes de conocerla. No supe qué contestarle, pero creo que tenía razón. Con el tiempo, entendí que la verdadera reparación no venía de una reconciliación imposible ni de una disculpa que nunca iba a llegar, sino de haberme dado la oportunidad de romper un patrón que había definido mi vida durante demasiado tiempo. No era cuestión de venganza ni de justicia poética, aunque admito que hubo una parte de mí que encontró cierta ironía en ver cómo la persona que dependía de mí para todo finalmente tenía que experimentar lo que implicaba no tener un sostén incondicional. Lo que realmente me dio paz fue entender que había elegido una vida donde mis decisiones ya no estaban gobernadas por el miedo a decepcionar a mi madre o por la culpa de no ser el hijo perfecto que ella quería moldear. La última vez que pensé en enviarle un mensaje fue cuando Laura y yo empezamos a hablar sobre buscar una casa más grande, un proyecto que nunca habíamos podido considerar mientras el peso de mi mamá pendía sobre nosotros. En ese momento, entendí que mi vida, por primera vez, avanzaba sin un ancla emocional atada al pasado. No quise decirle nada porque no quería convertir un logro personal en una oportunidad para que ella volviera a insertarse en mi presente. Ese logro era nuestro, de Laura y mío, construido con decisiones que no tuvieron que pasar por el filtro del drama familiar. Y así, sin grandes confrontaciones ni escenas finales, la historia con mi mamá quedó detenida en un punto que, aunque no fue el más amable, tampoco fue el más doloroso. Fue simplemente el punto necesario. El cierre llegó no con lágrimas ni disculpas, sino con la comprensión de que algunas relaciones, por más importantes que sean, necesitan terminar para que otras puedan florecer. Y aunque hay días en los que todavía pienso en ella, lo hago con una distancia emocional que nunca imaginé posible, como quien recuerda un capítulo que ya pasó pero que fue indispensable para llegar al lugar donde está ahora.